Bienvenidos a la noticia de la semana, el placer de volver a encontrarnos en este espacio para compartir los principales temas que han ocurrido en estos días y además para reflexionar puntualmente sobre uno de ellos. Iniciamos contándoles lo siguiente. El CUDAIO analizó la implementación de la Ley de Protección a Personas Transplantadas y en lista de espera. Para lograr la máxima eficiencia en el cumplimiento de la ley, es necesario conjugar las responsabilidades institucionales y las individualidades para avanzar. Por eso el CUDAIO, en conjunto con ONG y otras asociaciones, trabajan para asegurar el cumplimiento efectivo de la ley, mientras que las personas trasplantadas y en lista de espera necesitan hacer valer sus derechos, reclamando y demandando cuando estos no sean visibilizados. Así lo reflexionó su titular, el doctor Martín Cuestas. Los asistentes a esta reunión destacaron la inauguración de la línea 0800 555 2832 de atención a pacientes para comunicarse con el CUDAIO de manera accesible y gratuita y realizar las consultas necesarias. Compartimos ahora una invitación porque Santa Fe es nuevamente sede del evento de teatro, uno de los eventos que concentra la mayoría de las obras en diferentes salas elegidas. Santa Fe celebra la 33ª edición de la Fiesta Provincial del Teatro. Esta reúne elencos seleccionados de todo el territorio santafesino. En la ciudad capital se podrán disfrutar obras de elencos locales, de Coronda, de Rafaela y de Humboldt, a partir de hoy, viernes 23 y hasta el domingo 25 de marzo. Las 12 funciones programadas tendrán lugar en 6 salas culturales: Teatro Municipal 1 de Mayo, Foro Cultural UNL, la 3068, el Centro Cultural Provincial, el Teatro de la Abadía y el Centro Cultural y Social El Birri. Quedan todos invitados. Compartimos ahora información del ámbito educativo y nacional porque se difundieron los resultados de la prueba Aprender 2017. En lengua dimos un gran avance, pero en matemática retrocedimos. Los resultados de la prueba nacional siguen estando muy lejos de los ideales. Los alumnos de la Escuela Secundaria de la Argentina mejoraron levemente su desempeño en lengua, pero empeoraron en matemática. Así lo reveló la prueba Aprender 2017. Se trata de una evaluación masiva impulsada por el Ministerio de Educación de la Nación, en la que participaron 308.536 estudiantes de los niveles primarios y secundarios en 10.348 escuelas de toda la Argentina durante el año pasado. A rever estos números y a seguir trabajando para mejorar en lo que refiera a la prueba de este año 2018. Ahora información del ámbito internacional porque esta semana se conoció la decisión del presidente peruano. Renunció a sus funciones a tan solo un día de que sea tratada su situación en el ámbito legislativo de este país. El mandatario lo anunció por televisión un día antes de la sesión en el Congreso con la que los legisladores iban a votar su destitución. No quiero ser un escollo para el país, dijo. La renuncia de Kuczynski, de 79 años, llega tras sucesivas acusaciones de corrupción en el marco del caso Odebrecht. El todavía presidente habría aceptado coimas de parte de la empresa constructora. La decisión fue tomada durante la reunión de gabinete del pasado miércoles y Kuczynski presentó su renuncia ante los 130 diputados del Congreso Unicameral de Perú. Este sábado 24 de marzo nuevamente habrá conmemoraciones, una agenda muy nutrida en la Universidad Nacional del Litoral en torno a esta fecha, la memoria, la verdad y la justicia, algo que debemos seguir recordando para aprender de nuestra historia y para planificar de aquí en adelante el futuro de la Argentina. Por eso recibimos realmente a una persona con muchísima trayectoria, una persona formada que nos va a ayudar a pensar sobre este tema. El doctor Roberto Vicente está con nosotros. Y es realmente un placer estar con el doctor Roberto Vicente, es director del programa
de la Universidad Nacional del Litoral de Derechos Humanos y también tiene la cátedra a su cargo en la Facultad de Ciencias Jurídicas, así que lo recibimos. Roberto, un placer. Un placer para mí también. Un gusto. Bueno, estamos en vísperas de una fecha muy especial. Afortunadamente se incluyó todo lo que debía incluirse cuando se hizo memoria, verdad y justicia, en el orden que lo querramos poner, pero de esto se trata, ¿no? De rememorar todo lo que tenemos como historia en el país, todo lo que hemos hecho mal y examinar eso para no volver a hacerlo. Efectivamente, yo creo que cada vez o cada año cuando llega esta fecha tratamos de establecer grandes agendas y comprimir grandes agendas. En realidad los derechos humanos hay que tratarlos durante todo el año, ¿no? Esta agenda tiene que servir precisamente para las nuevas generaciones que no han vivido aquella etapa, digamos, de la interrupción democrática, aquella etapa de la persecución, aquella etapa de las desapariciones de personas, etcétera, etcétera, para que los jóvenes puedan interpretar qué pasó en la Argentina y por qué no debe volver a pasar esto. Este es el esquema sobre el que se trabaja fundamentalmente en esta fecha, pero hay que trabajar todo el año, porque los derechos humanos no se paralizan después del 24 de marzo, al revés, los derechos humanos tienen que seguir estando vigentes, tienen que seguir estando en la agenda pública, y bueno, el Estado y los particulares tenemos obligaciones, y bueno, y desde lo académico nosotros lo que tratamos es de formar a las nuevas generaciones en esto. Claro, hay muchas preguntas de las nuevas generaciones que intentan encontrar respuestas y uno desde lo personal trata de brindar respuestas que sean lo más cercanas al objetivo posible, aunque esto nunca se logra, ¿no? Exacto. Pero de todas maneras hay que brindar estos elementos para que ellos, los que no estuvieron presentes en la dictadura del 76, por ejemplo, puedan tener una visión clara de todo lo que fue este periodo del 76 en adelante. Exacto. Sí, yo creo que hay algunos antecedentes previos al 24 de marzo del 76 que también son parte del análisis desde lo académico y también son parte del análisis de la memoria. Estos son temas clave que hay que tener en cuenta. Pero lo que pasa es que en esta fecha en sí hay que detenerse en el gran conflicto que significó interrumpir el Estado de Derecho y provocar la persecución sistemática de todos aquellos sectores que pensaban diferente a este gobierno dictatorial, que era un gobierno no elegido por el pueblo y que sin lugar a dudas habían subordinado la Constitución a las actas institucionales. Es decir, la crisis del derecho era terrible. La situación, digamos, de poder acceder a garantías mínimas precisamente que se necesitan en materia de derechos humanos era prácticamente una utopía. Entonces, estas cuestiones no pueden dejar de verse. ¿Y por qué nosotros decimos que hay que trabajar esto? Porque hay que trabajar también todo lo que significó esa etapa negra de la persecución sistemática y del vaciamiento también de cerebros con el objetivo fundamentalmente de que de esto no se tiene que hablar. Y después de cuestiones, digamos, de negacionismo, de si ocurrió, si no ocurrió, cómo ocurrió, etcétera, etcétera, porque esta es la parte fundamental de la memoria. Y después también hay que lograr fundamentalmente llegar a la verdad de los hechos y hay que lograr que haya justicia, es decir, los crímenes no pueden quedar impunes. Sin justicia no se sanan las heridas. Exacto, ese es el tema clave. Y ahí tenemos que ver muy bien qué pasó en la democracia incipiente del 83, una democracia que fue condicionada, que precisamente los que imponen fundamentalmente una política de derechos humanos que logró fundamentalmente el Nuremberg argentino, que fue aquella causa 13, donde se condenaron a las 3 juntas militares. Evidentemente fue el caso que pasó por todos los países del mundo y demostró que Argentina no estaba dispuesta a convalidar nunca más este tema de las interrupciones constitucionales, las persecuciones políticas y la desaparición de las personas y la eliminación de las personas que pensaban distinto.
Esta es la parte de la historia que nos tiene que enseñar que jamás tiene que repetirse esto, ¿no? Y por eso me parece que cuidamos muchísimo nuestra democracia, más allá de todas las cuestiones políticas, de un lado del otro, la grieta y todo de lo que se habla, nosotros como argentinos valoramos y cuidamos la democracia. Y hubo algunas situaciones donde hubo cierto peligro y supimos reaccionar a tiempo, cuidando eso que la verdad es incipiente. Si uno se pone a mirar la historia, es muy poquito el tiempo que transitamos desde el 83 hasta ahora, pero creo que cada uno de los argentinos valora y quiere cuidar la democracia. Sin lugar a dudas, pero por eso digo que también cuando hacemos esta revisión de lo que pasó en democracia, por eso también es importante, hay que ver cuáles fueron los factores o los riesgos que corrió la democracia con los sectores militares de aquella dictadura que todavía tenían tropas a su cargo y que, bueno, condicionaron la democracia, la hackearon a la democracia, produjeron una serie de retrocesos también con leyes que, sin lugar a dudas, impedían la prosecución de causas, pero bueno, ¿cuál fue el aspecto positivo del comienzo de la democracia? Que en el comienzo de la democracia, en el año 1984, se incorporan los tratados de derechos humanos a nivel interno, es decir, tratados que no se encontraban incorporados, lo cual eso ¿qué trajo como consecuencia? Que estos tratados de derechos humanos son los que permitieron en muchísimos de los casos resolver estas cuestiones a pesar de algunos de los retrocesos. Porque sí, las leyes de obediencia debida, de punto final, los indultos de Menem, fueron situaciones complejas, fueron situaciones que atrasaron, pero también vino el derecho a la verdad a través de los juicios, vino también la posibilidad de poderlos reabrir con la inconstitucionalidad de estas normas, vino la posibilidad de que aquellas políticas de Estado que se iniciaron en los albores de la democracia se pudieron sostener en el tiempo. Pero yo siempre digo que el sostener en el tiempo también hay que mirar las discusiones que hubo en los comienzos de la democracia. ¿Por qué? Porque para llegar a esa democracia, las elecciones de 1983 trajeron como consecuencia que los dos partidos mayoritarios que tenían la posibilidad de ganar, unos no pensaban que era necesario revisar y terminaban convalidando las famosas leyes de una norma de autoamnistía, que no era una ley que había establecido la propia dictadura, lo cual eso era el principal retroceso ideológico que tenían en uno de los partidos mayoritarios. Entonces, creo que se fue construyendo y hoy lo que hay que evitar también es esa crisis de que la ideología debe ser una y que no puede haber discusiones, sino que las discusiones deben resolverse en el campo del debate. La cuestión dialógica, es decir, lograr sentarse a discutir los temas y ver cómo resolvemos esto que es tan caro para nuestro país para que no ocurra nunca más. Pero también ver que cuando nosotros estamos pensando en el futuro de nuestro país, tenemos que pensar cuál es el modelo en materia de derechos humanos que nosotros queremos, que no puede retroceder en el tiempo, sino que se tiene que intensificar. Y acá hay asignaturas pendientes que hay que resolver. Digamos, en esta democracia los derechos económicos, sociales y culturales son la agenda pendiente. Derechos económicos, sociales y culturales que los últimos gobiernos no han tenido en cuenta. Entonces, esa es una materia pendiente que por eso nosotros desde la academia intentamos hacerlo, intentamos profundizar, intentamos discutir, intentamos con otras organizaciones no gubernamentales que se logre la discusión y que se logre profundizar las soluciones para esto. ¿Para qué? Para que esos derechos se conviertan en operativo, que esos derechos puedan ser gozados por la población, porque si no tenemos un porcentaje altísimo de pobreza, un porcentaje altísimo de excluidos, un porcentaje altísimo de personas que no tienen acceso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos también son derechos humanos, también ¿no? Son derechos humanos. Entonces, la memoria es fundamental, no podemos retroceder. Entonces decimos, en esto tenemos que enseñar a las generaciones nuevas cómo revisar aquellas cuestiones para que
aprendan, vean que el Estado democrático es la posibilidad de conseguir la consolidación de los derechos humanos. Vamos a seguir hablando a lo largo del año porque el tiempo se agota y realmente nos queda mucho por charlar. Solamente referenciar que hay una página, en la página de la universidad están cargadas todas las actividades. Hay una inmensa agenda para conmemorar esta fecha, así que bueno, han trabajado en esto intensamente. Hemos trabajado bastante y queremos fundamentalmente que este acto central, que es mañana en la estación Belgrano, tenga de alguna manera la difusión necesaria, porque va a haber algunas muestras de algunos autores que han estado en el exilio, que van a mostrar, digamos, con imágenes qué fue lo que pasó en ese momento. Vamos a tener también algunos aportes de la propia universidad con el archivo de la universidad, con un programa que tiene. Vamos a tener fundamentalmente también algunos cortos del canal Encuentro y bueno, tiene el auspicio de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, obviamente la universidad, la Biblioteca Moreno Nacional y la Municipalidad de Santa Fe. Muchas gracias por venir, ha sido un placer. Por favor, ha sido un gusto. Gracias a todos por acompañarnos. Esto fue la noticia de la semana. Gracias a Sebastián Manacero, Pipo Licheri y toda la gente de Litus por hacerlo posible. A Nicolás Vico en la producción. Nosotros volvemos la semana próxima para seguir abordando todos los temas de interés. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Ha sido un placer. Hasta entonces y muchas gracias.